Llevo 20 años casado, y hoy descubrí que todo era una mentira. No fue una infidelidad, fue algo peor. Encontré un documento con su foto, pero con otro nombre. Su estado civil no decía lo que yo creía. Y ahora no sé con quién he vivido realmente. Llevo 20 años casado, y si me hubieran dicho que una vida completa podía tambalearse por una carpeta olvidada, me habría reído, no por soberbia, sino por esa fe ingenua que uno construye con el tiempo. La fe de que lo cotidiano es un escudo. Crees que conoces el sonido de la llave en la puerta, el olor del café, la forma exacta en la que tu esposa suspira cuando está cansada. Crees que conoces a la persona, y con eso crees que conoces la historia. Todo empezó un sábado sencillo. Íbamos a pintar el cuarto de invitados, y decidimos ordenar la casa. Ella salió a hacer compras. Yo me quedé solo, moviendo muebles, sacando cajas, respirando polvo viejo, ese polvo que siempre trae recuerdos que ni sabías que estaban ahí. Abrí el armario del pasillo, y en el fondo, encontré una caja de cartón sellada con cinta amarillenta. No tenía etiqueta. Pensé que sería una caja de fotos, cartas, papeles antiguos. La bajé al suelo y la abrí con cuidado. Encima de todo había una carpeta plástica transparente. La saqué sin prisa, hasta que vi el nombre impreso. No era el de mi esposa. El apellido sí, el nombre no. Mi mente intentó arreglarlo de inmediato. Será de alguien a quien ayudó. Quizá es un error. Tal vez es un nombre de soltera que nunca mencionó. Pero había sellos, fechas recientes, referencias bancarias, una dirección que no reconocí, y una firma muy parecida a la suya con ese nombre extraño. Seguí pasando hojas y entonces lo vi, una copia de identificación. Su rostro, sus ojos, su foto, la misma persona con la que compartí 20 años, solo que debajo un nombre distinto. Me reí por nervios, esa risa absurda que sale cuando la realidad se vuelve demasiado grande para la mente. Volví a mirar como si el papel pudiera corregirse si lo miraba con suficiente fuerza. No cambió, cerré la carpeta, la abrí otra vez, la cerré, sentí frío pero no era frío de temperatura, era frío de intuición. Y ahí como quien encuentra una astilla, apareció una frase en un documento legal. Cualquier omisión previa deberá ser declarada para evitar consecuencias. Omisión previa, esa combinación de palabras me quedó clavada. Cuando ella regresó, entró con bolsas, sonrió, me dio un beso corto y preguntó cómo iba todo. Yo respondí automático. Me escuché a mí mismo hablando de pintura como si mi vida no estuviera temblando. Mientras hablaba, la miraba y me repetía una pregunta que no me atrevía a decir. ¿Quién eres? Esa noche no dormí. Esperé a que se durmiera y volví a la caja. Encontré un registro con su foto, el nombre antiguo y una línea que me dejó sin aire, estado civil. No decía lo que yo creía, no decía lo que debía decir si mi vida era real como yo la entendía. Me apoyé en la pared, sintiendo que el pecho se me cerraba. Me odié por estar revisando sus cosas, pero también entendí que ya no era curiosidad, era supervivencia emocional. Al día siguiente intenté actuar normal. Ella habló de rutinas, de compras, de planes. Yo asentía, pero por dentro cada palabra rebotaba contra la duda. No quería acusar sin pruebas, así que busqué certezas. Copié la dirección del documento, salí, conduje con la radio apagada y llegué a un edificio sencillo sin nada especial. Toqué el timbre del apartamento señalado. Nadie respondió. Volví a tocar. Silencio. Una vecina mayor salió al pasillo, me miró con desconfianza y preguntó a quién buscaba. Dije el nombre antiguo. La mujer frunció el ceño y respondió algo que me dejó mal. Sí, esa muchacha venía por aquí. Recogía correspondencia. Se iba rápido. Hace meses que no la veo. Recogía correspondencia. Esa frase terminó de romper cualquier excusa. No era un error administrativo. Era un punto de contacto activo. Regresé a casa con el estómago hecho un nudo. Esa noche apagué la televisión y le dije que necesitaba hablar. Le pregunté por un viaje de trabajo de hace meses. Contestó rápido, demasiado rápido, y luego bajó la mirada. Ahí vi la primera grieta real. Le pregunté si alguna vez había usado otro nombre. Su cara se tensó. Guardó silencio. Pronuncié el nombre que había leído en los documentos. En el instante exacto en que lo dije palideció. No fue sorpresa, fue pánico. ¿De dónde sacaste ese nombre?, susurró como si yo hubiera pronunciado un fantasma. Y yo entendí que no era un papel suelto, era un secreto. Dime la verdad, le dije con una voz que no era rabia, era cansancio. ¿Quién eres? Ella cerró los ojos, respiró hondo y dijo, ese nombre, soy yo, o era yo. Luego, como si se le rompiera una presa, me habló de otra vida, otra ciudad, otro matrimonio, otro hombre. Un hombre violento, controlador, obsesivo. Me dijo una palabra que cambió todo. Escapé. No escapó por drama, escapó por sobrevivir. Cambió de ciudad, de documentos, de rutinas. Aprendió a vivir mirando sobre el hombro. Yo escuchaba sin saber cómo sostenerme. Tenía rabia por la mentira, pero también una comprensión dolorosa. Ella no me estaba ocultando un capricho, estaba ocultando un incendio. Y aún así la pregunta inevitable me quemaba la lengua. ¿Y nuestro matrimonio?, pregunté. Su silencio fue largo. Demasiado. Cuando nos casamos, lo anterior no estaba completamente cerrado, confesó. No porque no quisiera, porque cerrarlo significaba dejar rastro, exponerme, darle una puerta para encontrarme.
Sentí que el piso se abría. 20 años de vida construida, y debajo un vacío legal. Quise creer que ahí terminaba. Me equivoqué. Semanas después empezaron señales. Primero una carta sin remitente, formal, fría, con el nombre anterior. Luego llamadas de un número desconocido. Mensajes cortos, necesitamos hablar. Nada explícito, pero suficientes para sentir una presencia. La noche en que lo entendimos de verdad fue cuando encontramos una nota en el parabrisas. Me alegra saber que estás bien. No era una amenaza directa, era vigilancia. Yo quise ir a la policía. Ella se negó al principio. Si hago ruido lo usa. Y me di cuenta de lo cruel que era su lógica. El sistema podía ser su arma. El miedo no venía solo del hombre. Venía de cómo ese hombre podía mover papeles y convertir el papel en cadena. Al día siguiente un hombre bien vestido tocó la puerta con una carpeta. Mensajería legal. Quería dejar notificación a la mujer del nombre antiguo. Dijo, con una cortesía irritante, esto no se detendrá porque usted lo pida. Se detendrá cuando ella se presente con su identidad real. Cerré la puerta con la sensación de que nuestra casa ya no era un lugar seguro, sino un tablero. Esa noche discutimos sin gritos, con esa calma peligrosa donde cada palabra pesa. Yo sentía resentimiento. Mi vida estaba metida en esto sin haber elegido. Ella sentía terror. El pasado le respiraba en la nuca. Y fue entonces cuando apareció otra capa, una herencia vinculada a su identidad anterior. Ella nunca la tocó para no dejar rastro. La herencia era un anzuelo legal. La identidad, la cuerda. Fuimos a un abogado. Él fue directo. Si hay presión legal y vigilancia, no improvisen. Documenten todo. Encaucen todo. Controlen el proceso antes de que el proceso los controle. Nos habló de cadena de custodia, de registros, de representación. Me sorprendió que no pareciera sorprendido. Eso me asustó más. Un día ella me dio una llave pequeña y dijo que abría el acceso a algo que guardó antes de escapar. Fuimos a un lugar discreto. Antes de entrar su teléfono vibró. Sé dónde estás ahora. Con la dirección exacta. Exacta. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Entramos rápido. Sacamos una carpeta negra y una memoria USB marcada audio. Ella me dijo, no lo escuches aquí. Al volver al coche vimos algo pegado discretamente al bolso, un pequeño dispositivo negro. No supe qué era, pero lo suficiente para entender que no solo nos presionaban, nos rastreaban. Fuimos a la comisaría. Dejamos constancia. Mostramos los mensajes y el dispositivo. El oficial se puso serio al ver la precisión. Por primera vez el miedo dejó de ser solo nuestro. Regresamos al abogado. Revisó el material con cuidado. Dijo que la USB debía resguardarse, no reproducirse en casa. No le regalen impulsos a alguien que planifica. Nos advirtió. Yo exploté con una pregunta que llevaba días pudriéndose dentro de mí. ¿Por qué me dejaste casarme contigo así? ¿Cuándo era mi turno de saber? Ella lloró sin defenderse. Quise decirlo 1000 veces, dijo, pero tenía miedo de perderte, y tenía miedo de que todo volviera. El abogado nos cortó con una frase que todavía me retumba. Esto lo resuelven después. Si se rompen ahora, él gana. Salimos con un plan. Encauzar todo por vías legales, reforzar el registro de acoso, resguardar evidencia, preparar respuesta a cualquier citación. Esa noche su teléfono sonó. Número desconocido. Ella me miró. Yo asentí. Contestó y puso el altavoz. Una voz masculina, calmada, casi amable, dijo, «Hola, qué bueno que por fin estemos hablando». Mi piel se erizó. La voz añadió, «Dile a tu marido que no es el primero que cree que te conoce». Esa frase fue un golpe seco. No era solo amenaza, era control psicológico. Era la forma de decir, «Yo existo en tu casa aunque no me veas». Ella respiró hondo y respondió firme, «Todo a través de mi abogado». Colgó. Y en ese silencio posterior entendí que el verdadero centro de esta historia no era un documento, ni una herencia, ni una identidad. Era el poder de alguien que quería que ella viviera obedeciendo. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Cambiamos rutinas, documentamos cada mensaje, no respondimos a provocaciones, y por primera vez nuestra relación dejó de basarse en la idea cómoda de conocernos, y empezó a basarse en una decisión, decir la verdad completa o destruirnos desde adentro. No sé cómo terminará esta historia en el mundo legal, pero sí sé cómo empezó a terminar en el mundo real, en el que uno tiene que levantarse, preparar el desayuno, ir a trabajar y fingir que no está viviendo una amenaza latente. Porque lo más extraño de todo es eso. La vida cotidiana no se detiene cuando el miedo se instala. El miedo se sienta a la mesa contigo. La primera semana después de la llamada fue un desfile de señales pequeñas, y por eso mismo insoportables. Un coche estacionado 2 días seguidos en la esquina, sin que pudiéramos probar nada. Un número desconocido que llamaba y colgaba. Un sobre que aparecía en el buzón sin remitente y con la misma tinta oscura, como si alguien disfrutara la estética del control. Yo fotografiaba todo, guardaba copias, anotaba horas. Ella se forzaba a respirar, pero la veía perder peso, dormir con un oído alerta, levantarse sobresaltada ante cualquier vibración del teléfono. Intenté ser práctico, y también intenté ser humano. Pero no hay manual para esto. Un día, mientras yo lavaba platos, ella me preguntó si aún me arrepentía de haberme casado. Fue una pregunta directa, sin drama, como quien pregunta la hora, y sin embargo me cortó por dentro. La miré, con espuma en las manos, y entendí que en esa pregunta estaba el verdadero riesgo, que la amenaza externa nos destruyera desde adentro.
Le dije la verdad sin crueldad. No me arrepiento de amarte, me duele no haber elegido con información completa. Ella bajó la mirada y asintió. Yo también me duele. Dijo, me duele haberte robado el derecho a decidir. No hubo gritos, hubo una tristeza madura, de esas que no se ven en redes porque no se prestan al espectáculo. El abogado avanzó rápido, presentó un escrito para que cualquier contacto directo fuera considerado acoso y para que cualquier notificación se canalizara por su oficina. Gestionó una custodia segura del dispositivo encontrado y con el reporte policial consiguió que el caso dejara de parecer una paranoia de pareja y empezara a verse como un patrón de vigilancia. También nos recomendó algo que me pareció excesivo hasta que lo vivimos: variar rutas, no repetir horarios y evitar lugares donde ella pudiera quedar sola sin salida clara. En paralelo, apareció la citación. No llegó como una carta dramática, sino como lo hacen las cosas peligrosas cuando quieren parecer normales. Una notificación formal, con términos técnicos y el nombre antiguo en letras limpias. Era una audiencia preliminar vinculada al trámite que intentaba reactivar su identidad anterior. El objetivo, en apariencia, era verificar datos para un procedimiento patrimonial. Pero para nosotros era una puerta abierta. Si ella comparecía mal asesorada, quedaría expuesta. Si no comparecía, podían forzarla por vías más agresivas. Ella lo leyó y se quedó inmóvil. Luego, con una calma que me heló, dijo, esto es lo que él quería, que yo vuelva a existir donde él pueda tocarme. No se refería a tocarla físicamente, se refería a tocar su vida. Esa noche discutimos sobre el mayor dilema, usar las pruebas o seguir escondiéndolas. Las pruebas podían protegerla, sí, pero también podían encenderlo. El abogado fue claro, había que resguardarlas y preparar un plan de entrega formal si se superaba cierto umbral. No se trata de venganza, dijo, se trata de que si él entiende que ustedes tienen un botón, ese botón se vuelve disuasivo, siempre y cuando esté en manos correctas. Yo pensé en la USB, en lo que podía contener, y sentí náuseas, no por morbo, sino por anticipación. Saber que ibas a escuchar algo que podía cambiar para siempre la forma en que mirabas a tu esposa y al mundo. 2 días antes de la audiencia, apareció otra visita, no un mensajero legal, una persona común, con ropa casual, que fingió buscar una dirección, preguntó por un nombre, miró la casa como quien memoriza detalles, y se fue. No pudimos probar nada, pero el instinto no necesitó pruebas. Esa noche cerramos cortinas, revisamos cámaras, y yo me descubrí pensando, si alguien así aparece, ¿qué hago? Y entonces entendí el verdadero costo, vivir ensayando respuestas para una amenaza. Llegó el día de la audiencia. No fue una escena de película, fue un edificio frío, pasillos con olor a papel, gente con carpetas que no sabían nada de nosotros, pero para mi esposa fue un regreso. Su cuerpo lo mostró, mandíbula apretada, manos heladas, respiración corta. Antes de entrar me dijo algo que me partió. Si te vas después de esto te entiendo. Me di cuenta de que ella esperaba perderme no por falta de amor, sino porque la exposición tiene un precio, y ese precio podía ser nuestra relación. Entramos con el abogado. Él habló por ella, controló términos, pidió resguardos, solicitó que ciertos datos no se hicieran públicos y exigió que cualquier comunicación futura se hiciera por vías oficiales. Lo importante no fue lo que se resolvió ese día, sino lo que se evitó, que ella quedara sola en el centro del escenario. Por primera vez la vi respirar con un poco menos de peso. Al salir el teléfono vibró. Un mensaje. Buen intento. Eso fue todo. 2 palabras que confirmaban que alguien estaba mirando. Guardamos captura. La entregamos. Seguimos. En casa esa noche, explotó lo emocional. No en gritos, sino en verdad. Yo le confesé que me dolía haber vivido años sin saber que existía un botón de emergencia en su mente. Ella me confesó que había entrenado su corazón para no depender demasiado, porque siempre creyó que el pasado podía regresar. Y cuando entrenas eso, dijo, también entrenas la distancia. Esa frase me dolió como una derrota, porque comprendí por qué a veces se sentía lejos. No era frialdad hacia mí, era un método de supervivencia. Los días siguientes, el patrón cambió. Las cartas disminuyeron. Los mensajes se hicieron más esporádicos. Eso podría sonar a paz, pero no lo fue. Era como cuando un depredador deja de atacar directo y empieza a rodear. El abogado lo dijo, no asuman que se fue, asuman que está calculando. Y entonces llegó lo que nadie esperaba, una notificación del banco vinculada a la herencia. No era acceso, no era cobro, no era transferencia, era una confirmación de interés en el expediente. El abogado lo interpretó como una presión adicional. Si él no podía controlarla por miedo, intentaría controlarla por cansancio, por desgaste, por agotamiento financiero y emocional. Esa noche por primera vez hablamos de cambiar de casa. Ella dijo, no quiero huir. Yo respondí, no es huir si lo haces con estrategia y sin obedecer. Pero en el fondo los dos sabíamos la verdad. El problema no era la calle, era el vínculo que él buscaba reactivar con el sistema. El punto de inflexión llegó cuando el abogado nos propuso una opción, entregar una parte mínima de las pruebas, no el contenido completo, sino la existencia formal de las pruebas, bajo custodia, como advertencia legal. Era decir, hay un botón, y ya no depende de ti. Eso podía disuadirlo sin incendiarlo. Era un movimiento de ajedrez. Aceptamos, no por valentía, por agotamiento.
Se preparó un paquete con inventario, constancias y custodia. No se reprodujo el audio en casa, se resguardó y se notificó por vía formal. El mensaje para el pasado era simple: tu control ya no es total. Esa misma semana, el teléfono sonó otra vez. Número desconocido. No contestamos. El abogado lo hizo, y lo que nos dijo después fue breve. No obtuvo lo que quería. Está molesto, pero ahora sabe que cada paso deja huella. Esa noche mi esposa se sentó en el borde de la cama y me dijo: gracias por quedarte. No lo dijo como drama, lo dijo como alguien que por fin podía apoyar el peso en otra persona sin sentir que la iban a soltar. Yo la abracé y por primera vez desde que abrí la caja, sentí algo parecido a calma. No una calma perfecta, una calma real. La calma de quien entiende que el peligro no desaparece por magia, pero que el miedo ya no manda solo. Con el tiempo comprendí el sentido de todo. Mi matrimonio no fue una mentira completa, fue una vida construida con una verdad incompleta. Y esa diferencia importa, porque una mentira completa implica maldad. Una verdad incompleta a veces implica miedo. No justifica, no borra el daño, pero cambia el mapa. Si usted me preguntara hoy qué aprendí, le diría algo incómodo. Conocer a alguien no es tener acceso a su pasado entero. Conocer a alguien es ver cómo pelea cuando el pasado vuelve. Y ese día entendí que el amor no es quedarse por costumbre, es quedarse con ojos abiertos, con límites y con la valentía de no vivir más en una historia inventada. Porque al final, el mayor peligro no era el hombre del pasado. El mayor peligro era convertirnos en dos extraños viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por el miedo. Y eso sí habría sido una derrota. Y ahí empezó la reconstrucción.